El pasillo del tercer piso del Hospital Universitario Virgen Macarena, en Sevilla, quedó inmóvil exactamente a las 16:11 del 9 de abril. No fue una alarma, no fue un grito, ni siquiera fue la llegada del Santo Padre. Fue una mano envejecida, marcada por décadas de trabajo, que salió lentamente desde una silla de ruedas y sujetó la muñeca de Pope Leo XIV antes de que nadie pudiera reaccionar. Los agentes de seguridad dieron un paso al frente. Un obispo levantó instintivamente la vista. Una enfermera murmuró una disculpa, pero el Papa no retiró la mano, porque aquella presión no era la de un hombre desesperado, era la de alguien que había pasado toda una vida cargando el peso del mundo y que apenas conservaba fuerzas para entregar una última verdad. Durante años, esas manos habían levantado sacos de cemento, mezclado hormigón bajo el sol abrasador y construido edificios donde vivirían miles de personas sin conocer jamás el nombre de quien colocó cada ladrillo. Ahora apenas podían sostener un vaso de agua, y sin embargo, todavía eran capaces de sostener un secreto. El anciano no pidió una bendición, no besó el anillo del pontífice, no dijo una sola palabra. Simplemente tomó un pequeño papel doblado decenas de veces, lo colocó en la palma del Papa y cerró cuidadosamente aquella mano blanca con las dos suyas, como si entregara el objeto más valioso de toda su existencia. Después, cerró los ojos. Durante unos segundos nadie entendió lo que acababa de ocurrir. El protocolo seguía esperando. La agenda seguía avanzando. En una tarjeta plastificada, preparada semanas antes, estaba escrito que a esa hora Pope Leo XIV debía dirigirse al pabellón de oncología pediátrica para bendecir una pequeña capilla. Pero los planes humanos rara vez sobreviven al encuentro con una conciencia herida. El pontífice observó el papel. Las dobleces estaban desgastadas por el tiempo. Las esquinas parecían hechas de tela en lugar de papel. En el exterior solo había 4 palabras escritas con lápiz, presionadas con tanta fuerza que casi atravesaban la hoja. Para quien todavía escuche. No era una petición de ayuda, no era una carta dirigida al Vaticano, no parecía una denuncia, y sin embargo, algo en aquellas palabras hizo que el Papa permaneciera inmóvil. Miró nuevamente al anciano, miró la vieja cartera de cuero que descansaba sobre sus piernas como si fuera un rosario, miró el lento movimiento de su pecho mientras respiraba con dificultad. Entonces pronunció una frase inesperada. «Necesito una habitación, nada más». Los fotógrafos bajaron las cámaras, los asistentes dejaron de hablar. Incluso quienes no conocían el motivo comprendieron que acababa de ocurrir algo imposible de explicar. Aquella visita había sido organizada durante meses. Cada minuto estaba calculado. Cada encuentro tenía un horario preciso. Pero nadie había previsto que un hombre moribundo pudiera cambiar el destino de un día entero, con una sola hoja de papel. Mientras caminaba hacia una pequeña sala de consultas, Pope Leo XIV sintió una extraña inquietud. Había leído miles de cartas durante su vida sacerdotal, confesiones, peticiones, súplicas, historias de familias rotas, cartas de prisioneros, mensajes escritos por niños. Pensó que ya nada podía sorprenderle. Estaba equivocado, porque aquella hoja no contenía una petición, contenía algo mucho más difícil de sostener, una experiencia que desafiaba la lógica, un recuerdo que ningún médico podía explicar, y una única misión que solo él podía cumplir. Minutos después, sentado completamente solo frente a aquel papel desgastado, el hombre conocido por el mundo como Pope Leo XIV dejó de sentirse papa por un instante. Volvió a ser simplemente Robert, un hombre, un creyente, un hijo, un corazón dispuesto a escuchar. Desdobló lentamente la hoja, leyó la primera línea, y el silencio de aquella pequeña habitación comenzó a pesar más que cualquier discurso pronunciado en la plaza de San Pedro. Lo que estaba escrito allí no hablaba primero de Dios, no hablaba del juicio,
no hablaba del miedo, hablaba del olor del pan recién horneado y de la lluvia cayendo sobre la piedra caliente. En ese instante comprendió que aquella historia no iba a cambiar únicamente la vida de un moribundo, iba a obligarlo a tomar una decisión que ningún protocolo podía anticipar. Porque algunas cartas no buscan una respuesta, buscan un testigo, y algunas verdades no llegan para ser archivadas. Llegan para transformar el corazón de quien las lee, pero para comprender por qué unas simples palabras hicieron que Pope Leo XIV olvidara toda su agenda, primero debemos regresar al momento en que aquella historia aún parecía una visita pastoral completamente ordinaria. Antes de continuar, hay algo importante que decir. La historia que estás a punto de escuchar es una interpretación narrativa de carácter artístico, inspirada en valores espirituales, en la tradición cristiana y en la figura simbólica de Pope Leo XIV. No pretende representar declaraciones oficiales del Vaticano ni describir acontecimientos históricos verificados. Su propósito es invitar a una reflexión sobre la misericordia, el arrepentimiento, el perdón y la esperanza. Porque a veces, la mejor manera de hablar de una verdad eterna es contar una historia que permita contemplarla desde el corazón. Y aquella tarde, en Sevilla, el corazón de un hombre estaba a punto de abrirse por completo. Mientras el pequeño cuarto permanecía en silencio, nadie al otro lado de la puerta imaginaba lo que ocurría dentro. Los miembros de seguridad seguían consultando el reloj. Los responsables del hospital repasaban una agenda que ya había dejado de tener sentido. Los periodistas esperaban la siguiente fotografía oficial. Los niños del pabellón de oncología sostenían pequeñas banderas amarillas preparadas para saludar al Santo Padre. Todo seguía exactamente igual. Y sin embargo, todo acababa de cambiar. Pope Leo XIV sostenía la hoja con ambas manos. No la leyó con la rapidez con la que un hombre revisa un informe. La leyó con la lentitud con la que un sacerdote escucha una confesión. Cada doblez parecía esconder años de sufrimiento. Cada palabra había sido escrita con un esfuerzo que el propio papel conservaba en forma de surcos profundos. Era evidente que quien había escrito aquella carta no estaba acostumbrado a escribir. Las letras eran grandes, irregulares, pesadas, como si cada una hubiera costado un poco de aire, como si cada frase hubiera sido arrancada directamente del pecho. Robert, porque antes de ser papa había sido simplemente Robert, y en aquel instante volvió a sentirse así, no como el obispo de Roma, no como el sucesor de Pedro, sino como un hombre sentado frente al último testimonio de otro hombre que sabía que el tiempo se estaba acabando. A lo largo de más de 30 años de ministerio, había escuchado miles de historias. Había acompañado a familias en hospitales, había consolado a padres que acababan de perder un hijo. Había recibido cartas escritas desde prisiones, campos de refugiados y pueblos olvidados por el mundo. Creía conocer el lenguaje del sufrimiento, pero aquella hoja no hablaba el idioma habitual del dolor. Había algo distinto. Algo imposible de explicar antes de leer la primera línea. Respiró profundamente. Desdobló el papel por completo. Durante un instante cerró los ojos, no para rezar, sino para escuchar, porque algunas palabras solo pueden comprenderse cuando primero se hace silencio dentro de uno mismo. Afuera, el reloj continuaba avanzando. Dentro de aquella habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Lo que estaba escrito en aquella hoja no buscaba convencer a nadie, no pretendía demostrar nada, no era un tratado de teología, ni una explicación científica, era simplemente el relato de un hombre que había mirado a la muerte de frente y había regresado con una esperanza que ya no cabía dentro de él. Y Pope Leo XIV aún no podía imaginar que, cuando terminara de leer aquella carta, ya no volvería a recorrer el hospital como había llegado. Porque algunas historias no cambian los acontecimientos, cambian a las personas. Y cuando una persona cambia, también puede cambiar el destino de quienes la rodean. Pero antes de descubrir lo que decía aquella carta, debemos conocer al hombre que la escribió, porque ninguna palabra puede entenderse sin conocer primero la vida de quien tuvo el valor de escribirla.
Hay personas cuya vida deja monumentos, y sin embargo, nadie recuerda su nombre. Eduardo Morales era uno de esos hombres. Tenía 74 años cuando Pope Leo XIV lo encontró en el pasillo del hospital. Pero mucho antes de convertirse en un paciente con apenas unos días de vida por delante, había sido el tipo de hombre que se marchaba de casa antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya había desaparecido. Durante 41 años trabajó en la construcción. No hablaba mucho de ello, no porque no estuviera orgulloso, sino porque, para los hombres de su generación, trabajar no era un mérito. Era simplemente lo que debía hacerse. Las manos que ahora apenas podían cerrar una hoja de papel habían levantado edificios enteros. Habían mezclado cemento bajo el calor insoportable del verano andaluz. Habían soportado lluvia, viento, polvo y el peso de miles de bloques de hormigón. Mientras otras personas dormían, Eduardo ya estaba camino de la obra. Mientras muchos compartían la cena con sus familias, él seguía terminando un turno más. Nunca pensó que estuviera sacrificando algo. Creía que estaba amando de la única manera que conocía, con trabajo, con esfuerzo, con cansancio, porque eso fue exactamente lo que había aprendido de su padre, y lo que su padre había aprendido del suyo, una cadena de hombres buenos, que sabían construir casas, pero nunca aprendieron a construir conversaciones. Una generación capaz de romperse la espalda por sus hijos, pero incapaz de decirles, «Te quiero». Nadie les enseñó. Nadie pronunció esas palabras delante de ellos. Así que crecieron creyendo que el amor no se decía, se demostraba llevando pan a la mesa, aunque nunca hubiera tiempo para sentarse a comerlo juntos. Eduardo se casó joven. Años después nació una niña. La llamaron Sofía. Aquel día creyó que todo cambiaría. Prometió que sería un padre diferente. Prometió estar presente. Prometió no repetir los errores de generaciones anteriores. Pero las promesas son fáciles cuando el futuro todavía no ha llegado. La realidad apareció el lunes siguiente. Había facturas. Había horas extras. Había una hipoteca. Había encargos que no podían esperar. Y Eduardo volvió a hacer lo único que sabía hacer, trabajar un poco más, después otro poco, y luego otro poco. Sin darse cuenta, los años comenzaron a pasar. El primer cumpleaños al que no pudo asistir parecía una excepción. El segundo ya tenía una explicación razonable. El tercero se convirtió en costumbre. Solo será este año. El próximo tendré más tiempo. Cuando terminemos esta obra, todo será distinto. Pero siempre aparecía una nueva obra, un nuevo contrato, un nuevo turno, una nueva urgencia, y el tiempo seguía alejándose. Sofía crecía, él apenas lo notaba. Cuando llegaba a casa, muchas noches se quedaba dormido aún vestido, con las botas puestas y el cuerpo completamente agotado. No era indiferencia, era agotamiento, pero para una niña pequeña, ambas cosas parecían exactamente iguales. Eduardo todavía recordaba una Navidad. Sofía tenía apenas 8 años. Había preparado una pequeña representación escolar. Le pidió que fuera. Él prometió asistir. De verdad quería hacerlo. Sin embargo, esa misma mañana surgió un problema en una cimentación. El encargado llamó. La obra no podía detenerse. Y Eduardo eligió, una vez más, el trabajo. Años después, seguía recordando perfectamente la dirección exacta de aquella construcción. Podía describir cada calle, cada esquina, cada columna. Pero era incapaz de recordar cuál era el papel que interpretaba su hija aquella tarde en el colegio. Ese recuerdo nunca dejó de perseguirlo, porque comprendió demasiado tarde que la memoria guarda con facilidad aquello por lo que cobramos, y a veces deja escapar aquello por lo que realmente vivimos. Una tarde, Sofía llegó a casa con un dibujo. Era una casa sencilla, un sol amarillo, humo saliendo de la chimenea, y 4 figuras tomadas de la mano frente a la puerta. Ella se lo entregó con una sonrisa que solo tienen los niños cuando esperan cambiar el mundo con un lápiz de colores. Eduardo lo miró, sonrió, le dijo que era muy bonito, y lo dejó sobre sus piernas. Quería seguir observándolo unos minutos, pero el cansancio fue más fuerte.
Se quedó dormido en la silla, con las botas todavía llenas de polvo, con el dibujo entre las manos, y sin imaginar que aquella imagen permanecería grabada para siempre en el corazón de su hija. Los años siguieron pasando. Cuando quiso aprender a estar presente, Sofía ya había aprendido a vivir sin esperarlo, y eso fue una herida que ningún médico podía curar. Pero Eduardo aún no sabía que la distancia entre un padre y una hija no comenzó con una gran discusión. Comenzó con cientos de pequeños silencios que parecían insignificantes, hasta que un día se volvieron irreversibles. Nadie puede señalar el día exacto en que una familia comienza a romperse. No suele ocurrir con una gran discusión, ni con una puerta que se cierra de golpe. Las familias, casi siempre, se fracturan en silencio, con promesas aplazadas, con conversaciones que nunca llegan, con abrazos que se dejan para mañana. Y cuando alguien descubre la grieta, ya lleva años creciendo. Así ocurrió con Eduardo y Sofía. Cuando ella cumplió 16 años, dejó de insistir. Ya no preguntaba si su padre asistiría a las reuniones escolares. No esperaba verlo en los festivales, ni reservaba una silla para él. Simplemente asumía que estaría trabajando. Era menos doloroso no esperar. Eduardo interpretó aquel cambio como una señal de madurez. Pensó que su hija comprendía el esfuerzo que hacía por la familia. No imaginó que en realidad ella estaba aprendiendo a proteger su corazón. Cada decepción construía un muro invisible, un muro levantado ladrillo por ladrillo, curiosamente con el mismo material con el que él había construido media ciudad. Los vecinos lo respetaban. Era un hombre responsable. Nunca faltaba al trabajo. Nunca dejaba una tarea sin terminar. Los encargados confiaban plenamente en él. Si había un problema difícil, llamaban a Eduardo. Si una estructura necesitaba precisión, él encontraba la solución. Era admirable, pero nadie le preguntaba cómo estaba su hija. Ni él mismo se hacía esa pregunta, porque toda su atención estaba puesta en cumplir. Cumplir con el trabajo, cumplir con las cuentas, cumplir con las responsabilidades, sin darse cuenta de que estaba dejando de cumplir la más importante: estar presente. Una tarde, Sofía regresó del colegio con una medalla. Había ganado un concurso de dibujo. Su madre la felicitó emocionada. Eduardo llegó varias horas después. La medalla seguía sobre la mesa. Él la vio, sonrió, le acarició la cabeza. Le dijo que estaba orgulloso, pero estaba demasiado cansado para preguntar cómo había sido el concurso, ni qué había dibujado, ni por qué aquello era importante para ella. Al día siguiente la medalla ya no estaba allí, y nunca volvieron a hablar de ella. Parecía un detalle insignificante. No lo era. Porque los niños no recuerdan únicamente los grandes regalos. Recuerdan quién estuvo mirando cuando levantaron por primera vez un trofeo, quién escuchó la historia completa, quién hizo preguntas, quién permaneció unos minutos más. Eduardo siempre creyó que tendría otra oportunidad. El próximo verano, las próximas vacaciones, después del siguiente proyecto, después de jubilarse. Siempre había un después, hasta que el tiempo dejó de esperar. Cuando Sofía cumplió 19 años, anunció que se marcharía a Barcelona. Había conseguido una plaza para estudiar enfermería. Quería comenzar una vida nueva, lejos de Sevilla, lejos de la sensación de esperar siempre a alguien que nunca llegaba. Eduardo escuchó la noticia en silencio. No discutió, no gritó. Ni siquiera preguntó si realmente quería marcharse. Pensó que era una decisión temporal. Ya volverá. Se repitió esas palabras una y otra vez, porque regresar era lo que todos hacían. Él había vuelto, su padre también. Toda la familia había permanecido siempre cerca. Nunca imaginó que su hija necesitaba marcharse precisamente porque llevaba años sintiéndose sola dentro de su propia casa. El día de la despedida fue breve. Una maleta, un abrazo incómodo, algunas recomendaciones sobre el dinero y el trabajo, ninguna conversación sobre los sentimientos, ningún «perdóname», ningún «te voy a echar de menos», solo silencio. El tren partió.
Eduardo regresó al trabajo al día siguiente. Intentó convencerse de que todo seguiría igual. Pero ya nada volvió a ser igual. Los primeros meses esperó una llamada. Después comenzó a esperar una visita. Más tarde se conformó con una tarjeta de Navidad. Finalmente, aprendió a esperar nada. Los años empezaron a acumularse. 1, 3, 5, 8, 11. 11 años sin escuchar la voz de su hija. Durante ese tiempo, muchas personas le preguntaban cuántos hijos tenía. Él respondía, una hija. Nunca decía que habían dejado de hablar, porque incluso entonces seguía sintiéndose padre, solo que ya no sabía cómo demostrarlo. En Barcelona, Sofía también había construido una nueva vida. Trabajaba como enfermera. Pasaba las noches cuidando a desconocidos con la misma dedicación con la que, en el fondo de su corazón, siempre había deseado ser cuidada por su propio padre. Con el tiempo tuvo una hija, una niña. Eduardo supo de su existencia por otras personas. Ni siquiera conocía su nombre. Jamás había visto su rostro. Nunca había celebrado uno de sus cumpleaños. La historia parecía repetirse, pero esta vez desde el otro lado de la distancia. Mientras tanto, el anciano seguía guardando un objeto que nadie conocía. Un objeto pequeño, gastado, escondido desde hacía décadas. Algo que jamás abandonó su vieja cartera de cuero, ni siquiera durante los peores días de enfermedad, ni siquiera cuando los médicos comenzaron a hablar de semanas y luego de días. Porque aquel objeto era el último puente que seguía uniéndolo con la niña, que un día le entregó un dibujo y esperó, durante horas, que su padre levantara la mirada. Sin embargo, ni Pope Leo XIV, ni los médicos, ni la propia Sofía podían imaginar que aquel viejo trozo de papel escondido en una cartera desgastada terminaría convirtiéndose en la prueba más conmovedora de toda esta historia. Cuando los médicos pronunciaron la palabra terminal, Eduardo Morales no preguntó cuánto tiempo le quedaba. Preguntó si todavía podía escribir. Aquella respuesta sorprendió a la enfermera. La mayoría de los pacientes quería saber cuánto dolería, cuándo llegaría el final, qué tratamiento quedaba. Eduardo solo preguntó si sus manos aún serían capaces de sostener un lápiz. Porque había comprendido una verdad demasiado tarde. No temía a la muerte. Temía al silencio que dejaría detrás. Durante años creyó que el mayor fracaso de un hombre era no poder alimentar a su familia. Ahora descubría que existía un fracaso mucho más profundo. Morir sin haber dicho aquello que solo uno mismo podía decir. Mientras tanto, el cáncer avanzaba con una velocidad implacable. Los pulmones apenas respondían. Cada respiración era un esfuerzo. Las noches se hacían más largas, las mañanas llegaban más cortas, y sin embargo, había algo que seguía manteniéndolo despierto. No era el dolor, era el nombre de una sola persona, Sofía. En otra ciudad, a casi 1000 kilómetros de distancia, ella comenzaba un turno nocturno en la unidad de cardiología de un hospital de Barcelona. Nadie entre sus compañeros conocía toda su historia. Sabían que era una enfermera extraordinariamente paciente. Nunca levantaba la voz. Nunca abandonaba a un enfermo que necesitara compañía. Era la última en marcharse cuando un paciente tenía miedo, y la primera en regresar cuando alguien llamaba durante la noche. Muchos pensaban que simplemente era una profesional excepcional. Nadie imaginaba que cada anciano al que cuidaba le recordaba, en silencio, al padre del que llevaba 11 años sin hablar. Porque las heridas más profundas no siempre endurecen el corazón, a veces lo vuelven más compasivo. Cada vez que sostenía la mano de un desconocido, una parte de ella se preguntaba cómo estaría la mano de su propio padre. Pero ese pensamiento duraba apenas unos segundos, luego volvía a enterrarlo bajo el trabajo. Exactamente igual que Eduardo había hecho durante 40 años. Padre e hija eran mucho más parecidos de lo que ambos estaban dispuestos a admitir. Los dos escondían el amor detrás del deber. Los dos creían que seguir adelante era más fácil que mirar hacia atrás. Los dos habían aprendido a sobrevivir, pero ninguno había aprendido a reconciliarse. Y esa era la verdadera tragedia. No la enfermedad, no la distancia.
sino el hecho de que dos personas que seguían queriéndose profundamente llevaban más de una década convencidas de que ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en Sevilla, Pope Leo XIV seguía sentado frente a aquella carta. Había leído únicamente las primeras líneas y ya comprendía que aquello no era una simple experiencia cercana a la muerte. Era el testimonio de un hombre que había descubierto algo sobre el amor cuando apenas le quedaban unos días para vivir. El pontífice levantó lentamente la mirada. A través de la pequeña ventana de la sala podía verse parte del patio del hospital. Personas entrando, ambulancias llegando, familias esperando noticias. La vida continuaba, y sin embargo, él sentía que el mundo acababa de hacerse mucho más pequeño. Pensó en todas las personas que había conocido durante su ministerio. Padres que nunca pidieron perdón. Hijos que esperaron durante años una llamada que jamás llegó. Matrimonios separados por palabras que nunca se pronunciaron. Sacerdotes incapaces de expresar su propio sufrimiento. Ancianos que llegaban al final de la vida llevando más arrepentimientos que equipaje. Entonces comprendió que la historia de Eduardo Morales no era excepcional. Precisamente por eso era tan poderosa, porque podía pertenecer a cualquier familia, a cualquier ciudad, a cualquier país. ¿Cuántos hombres seguían creyendo que trabajar sin descanso era suficiente para demostrar amor? ¿Cuántas madres escondían sus lágrimas para no preocupar a sus hijos? ¿Cuántos hijos adultos seguían esperando una disculpa que nunca llegaría? ¿Cuántas llamadas estaban siendo pospuestas para otro día? Pope Leo XIV sintió un peso inesperado en el corazón. No era el peso del gobierno de la Iglesia, era el peso de una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué ocurre cuando una persona descubre la verdad justo cuando el tiempo está a punto de terminar? En ese momento dejó de mirar aquella carta como un documento. La vio como una responsabilidad, porque si Eduardo había puesto aquel papel en sus manos, no era únicamente para ser escuchado, era porque ya no podía recorrer solo el último tramo de su camino. Y comprendió algo más. Si permanecía en silencio, no sería solo un anciano quien moriría sin paz. También moriría la última oportunidad de una hija para descubrir cuánto había sido amada durante toda su vida. El reloj seguía avanzando. La agenda oficial llevaba casi 2 horas de retraso. Los asesores empezaban a preocuparse, pero Pope Leo XIV ya no pensaba en horarios, pensaba en una sola decisión. Necesitaba volver a la habitación 314. Necesitaba mirar nuevamente a Eduardo Morales y, sobre todo, necesitaba preguntarle por la persona cuyo nombre aparecía una y otra vez entre las líneas de aquella carta. Porque el verdadero milagro de esta historia no estaba escrito en la descripción del cielo. Estaba esperando, todavía en la tierra, en el corazón de una hija que había dejado de creer que su padre pudiera cambiar. La habitación 314 era pequeña, demasiado pequeña para contener el peso de todo lo que estaba a punto de suceder. Cuando Pope Leo XIV entró, ya no había periodistas, no había cámaras, no había discursos, solo el sonido constante del oxígeno entrando lentamente en los pulmones de Eduardo Morales. El anciano abrió los ojos. Durante unos segundos no habló. Simplemente observó al hombre vestido de blanco que había decidido regresar. Entonces sonrió apenas. Una sonrisa frágil, no de alegría, sino de alivio. Había esperado toda la tarde que alguien volviera diciendo 3 palabras. La leí. Y ahora ese alguien estaba sentado frente a él. Pope Leo XIV acercó una sencilla silla de plástico hasta el borde de la cama. No comenzó con una oración, no hizo una homilía, ni habló del cielo. Tomó la mano del anciano entre las suyas y dijo con serenidad: «Eduardo, cuénteme quién es Sofía». Los ojos del anciano se llenaron inmediatamente de lágrimas. Durante 11 años había evitado pronunciar ese nombre en voz alta, no porque lo hubiera olvidado, sino porque dolía demasiado. Respiró con dificultad. El oxígeno silbó suavemente. Después comenzó a hablar. No lo hizo como quien cuenta una historia. Lo hizo como quien abre una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada.
Nunca quise hacerle daño. Su voz apenas era un susurro. Solo quería que tuviera una vida mejor que la mía. El Papa permaneció en silencio. Sabía que algunas personas necesitan encontrar sus propias palabras antes de poder escucharlas de los demás. Eduardo continuó. Mi padre nunca me abrazó. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Nunca faltó comida en casa. Eso era todo lo que él entendía por amor. Y yo pensé que debía hacer exactamente lo mismo. Sus manos comenzaron a temblar. Trabajé todos los días pensando que cada hora extra era un regalo para mi hija. Pero ella no necesitaba más dinero. Necesitaba a su padre. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No lloraba con fuerza. Lloraba como lloran muchos hombres mayores. En silencio. Como si incluso el llanto tuviera que pedir permiso para salir. Pope Leo XIV sintió un nudo en la garganta. Había escuchado miles de confesiones. Pero aquella no era una confesión de pecado. Era la confesión de una herida. Y las heridas, pensó, suelen tardar mucho más en sanar que las culpas. Eduardo cerró los ojos unos segundos. Después habló nuevamente. ¿Sabe cuál fue mi mayor error, Santo Padre? El Papa no respondió. Solo lo miró con atención. Creí que siempre tendría tiempo. Tiempo para descansar. Tiempo para hablar. Tiempo para abrazarla. Tiempo para pedir perdón. Pero el tiempo nunca me esperó. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación. El silencio que siguió no era incómodo. Era un silencio lleno de verdad. Entonces Pope Leo XIV apretó suavemente la mano del anciano. Su voz fue tranquila, casi paternal. Eduardo, Dios no ve solamente lo que hicimos, también ve aquello que nunca aprendimos. El anciano levantó lentamente la mirada. El Papa continuó. Durante muchos años he escuchado a hombres acusarse de pecados que en realidad eran heridas transmitidas de una generación a otra. Usted aprendió que amar era trabajar. Nadie le enseñó que también había que permanecer. Nadie le enseñó que un abrazo podía alimentar tanto como el pan. Nadie le mostró otro camino. Eso no convierte su historia en una excusa, pero sí explica por qué su corazón ha cargado este peso durante tantos años. Eduardo permaneció inmóvil. Sus ojos buscaban los del Papa como quien intenta descubrir si todavía existe esperanza. Entonces formuló la pregunta que llevaba años repitiéndose en silencio. ¿Por qué, entonces, me siento culpable? Pope Leo XIV tardó unos segundos en responder. No quería ofrecer una frase bonita, quería ofrecer una verdad. Finalmente dijo, porque usted la ama. Y el amor, cuando llega demasiado tarde para reparar el pasado, suele vestirse con el nombre de culpa, pero sigue siendo amor. Las lágrimas volvieron a brotar del rostro del anciano. Esta vez no intentó ocultarlas. Había pasado 40 años ocultando demasiadas cosas. Ya no tenía fuerzas para esconder también el dolor. Durante varios minutos ninguno de los dos habló, solo permanecieron allí. Un anciano al final del camino, y un pastor que comprendía que, en aquel instante, gobernar la iglesia significaba simplemente permanecer al lado de un hombre que necesitaba ser escuchado. Entonces Eduardo reunió el poco aliento que le quedaba, apretó la mano del Papa y pronunció la única petición que había llevado escrita en el corazón durante 11 años. Encuéntrela. El pontífice inclinó ligeramente la cabeza. Encuentre a Sofía y léale mi carta. No quiero que recuerde mis errores. Quiero que sepa que... Se detuvo. La emoción no le permitió continuar. Pope Leo XIV terminó la frase con una voz apenas audible. Que usted nunca dejó de amarla. Eduardo cerró los ojos. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla. Sí, eso, solo eso. Por primera vez desde que había llegado al hospital, Pope Leo XIV comprendió que aquella carta nunca había estado destinada a él. Él era únicamente el puente. El verdadero destinatario era una hija que, a cientos de kilómetros de distancia, aún ignoraba que el último deseo de su padre llevaba escrito su nombre.
Y fue en ese preciso instante cuando Pope Leo XIV tomó una decisión que cambiaría el desenlace de toda esta historia. Porque encontrar a Sofía ya no era una opción, era una misión. Las decisiones más importantes rara vez se anuncian con solemnidad. A veces nacen en voz baja, con una sola frase, con un nombre pronunciado entre lágrimas. Cuando Eduardo dijo, «Encuéntrela», Pope Leo XIV comprendió que ya no estaba ante una visita pastoral, estaba ante una responsabilidad profundamente humana. Durante unos segundos permaneció inmóvil junto a la cama. Observó el rostro cansado del anciano. La respiración era cada vez más corta. Los médicos habían sido claros, quedaban pocos días, quizá menos. Y el tiempo, que durante tantos años Eduardo creyó tener de sobra, ahora se había convertido en el bien más escaso de toda la habitación. El Papa se levantó lentamente. No hizo ninguna promesa grandiosa, no dijo que todo saldría bien. Solo respondió con una serenidad que nacía de la convicción. Haré todo lo que esté en mis manos. Eduardo cerró los ojos. Aquellas palabras fueron suficientes, no porque garantizaran un resultado, sino porque, por primera vez en muchos años, alguien caminaba junto a él cargando parte de su dolor. El pontífice salió de la habitación. En el pasillo lo esperaban varios colaboradores. Uno de los obispos se acercó inmediatamente. «Santo Padre, debemos partir. La siguiente actividad lleva más de 2 horas de retraso». Pope Leo XIV levantó la vista. Después preguntó algo completamente inesperado. ¿Tenemos la ficha del paciente? Los presentes intercambiaron miradas. Un capellán del hospital respondió con rapidez. «Sí, Santo Padre». Minutos después, en una pequeña sala de reuniones, colocaron sobre la mesa el expediente médico de Eduardo Morales. No era un documento extenso, solo unas pocas páginas. 74 años. Cáncer de pulmón, de células pequeñas con metástasis. Pronóstico reservado. Días de vida. Profesión. Trabajador de la construcción durante 41 años. Y una línea que llamó inmediatamente la atención del Papa. Familiar de contacto. Ninguno. Aquella palabra, ninguno, pesó más que todo el resto del informe. ¿Cómo podía terminar así la vida de un hombre que había trabajado durante 4 décadas para su familia? ¿Cómo podía existir un expediente donde el espacio destinado a los seres queridos permaneciera vacío? El Papa dejó el documento sobre la mesa. Permaneció unos segundos contemplándolo. Después habló con calma. «No estás solo». Nadie respondió. Pero todos comprendieron que aquellas palabras no iban dirigidas únicamente a Eduardo. También eran para todos los hombres y mujeres que llegan al final de su vida convencidos de que ya nadie los espera. Uno de los asistentes rompió el silencio. ¿Desea que avisemos a la familia? El pontífice respondió sin vacilar. «Sí, busquen a su hija. Se llama Sofía. Quiero saber dónde está». No hubo dramatismo. Nadie corrió por los pasillos, simplemente comenzaron a trabajar, porque cuando el Papa pide encontrar a una persona, muchas puertas empiezan a abrirse discretamente. Mientras tanto, Pope Leo XIV regresó unos minutos a la habitación 314. Eduardo dormía. La respiración seguía siendo difícil. Sobre la mesilla descansaba la vieja cartera de cuero, la misma que el anciano había sostenido con tanta fuerza en el pasillo. El capellán, que llevaba semanas acompañándolo, habló en voz baja. «Nunca se separa de esa cartera, ni siquiera para dormir. Dice que ahí guarda lo único que realmente importa». El Papa volvió la mirada hacia el objeto. Era una cartera sencilla, gastada por el tiempo. El cuero había perdido el color original. Las esquinas estaban desgastadas como si hubieran recorrido miles de kilómetros dentro de un bolsillo de trabajo. No preguntó qué había dentro. Sintió que aún no era el momento. Había aprendido que algunas puertas solo deben abrirse cuando el propio dolor decide entregarnos la llave. Horas más tarde llegó la respuesta. Uno de los colaboradores del Vaticano entró discretamente en la sala. Traía una carpeta muy delgada. «Santo Padre, la hemos encontrado».
Pope Leo XIV levantó la mirada. El colaborador continuó. Sofía Morales, 39 años, vive en Barcelona. Trabaja como enfermera en la unidad de cardiología de un hospital. Tiene una hija de 7 años. No existe ningún registro de contacto con su padre desde hace 11 años. El Papa permaneció en silencio. Cada dato parecía confirmar la historia que Eduardo acababa de contar. Pero había una última observación escrita al final del informe. Una nota breve, casi insignificante. El colaborador la leyó despacio. Un compañero de trabajo comentó que Sofía guarda desde hace años una fotografía antigua en su taquilla del hospital. Nunca habla de ella. Nunca permite que nadie la toque. Pope Leo XIV sintió un presentimiento. ¿Qué aparece en la fotografía? El hombre bajó lentamente la vista hacia el informe y respondió. Un trabajador dormido en una silla. Todavía lleva las botas de la obra. En una mano sostiene el dibujo de una niña. El silencio llenó la habitación. Nadie dijo una palabra, porque en ese instante Pope Leo XIV comprendió algo que ni Eduardo ni Sofía habían logrado entender durante 11 años. Ella nunca había dejado de recordar a su padre, y él nunca había dejado de amar a su hija. Lo único que había sobrevivido más tiempo que ese amor había sido el silencio. Pero el descubrimiento de aquella fotografía no era el final de la historia, era apenas el comienzo, porque ahora Pope Leo XIV debía hacer algo que ningún protocolo del Vaticano podía enseñarle: levantar el teléfono y convertirse en la voz que un padre había esperado 11 años para pronunciar. En Barcelona, el turno de noche acababa de comenzar. Los monitores cardíacos marcaban un ritmo constante. Las luces del pasillo permanecían tenues para no alterar el descanso de los pacientes. Sofía Morales caminaba de una habitación a otra con la serenidad de quien llevaba años aprendiendo a convivir con el dolor ajeno. Revisó una vía intravenosa. Acomodó la almohada de una mujer anciana. Se detuvo unos segundos junto a un hombre que no lograba dormir. No tenía prisa. Sus compañeros solían decir que poseía un don especial. Sabía cuándo un paciente necesitaba medicamentos y cuándo, simplemente, necesitaba que alguien permaneciera sentado a su lado unos minutos más. Nadie imaginaba que aquella capacidad había nacido de una ausencia, porque Sofía había pasado buena parte de su vida deseando que alguien permaneciera junto a ella cuando más lo necesitaba. Aquella noche parecía igual a todas las demás, hasta que una compañera apareció en la puerta del control de enfermería. «Sofía, hay una llamada para ti». Ella levantó la vista. «¿A estas horas?» «Dicen que es urgente». Sofía caminó hasta el teléfono sin demasiada preocupación. Pensó que quizá se trataba del colegio de su hija, o de algún familiar lejano. Tomó el auricular. ¿Sí? Al otro lado hubo un breve silencio. Después una voz tranquila respondió. «Buenas noches. Mi nombre es Mateo. Llamo desde Sevilla en nombre de Pope Leo XIV». Sofía creyó haber escuchado mal. Frunció el ceño. Miró el teléfono. Pensó que era una broma. «Perdone». ¿Ha dicho el Papa? Sí, el Santo Padre se encuentra en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Hoy conoció a un paciente llamado Eduardo Morales. El mundo pareció detenerse. Durante 11 años había evitado escuchar ese nombre, y sin embargo, bastaron 2 palabras para que todos los recuerdos regresaran al mismo tiempo. Eduardo Morales, su padre. Sofía no respondió. Su respiración comenzó a acelerarse. La voz continuó con enorme delicadeza. Su padre me pidió que la encontráramos. Él desea que escuche algo muy importante. Las manos de Sofía empezaron a temblar. Tuvo que apoyar el brazo sobre la mesa para no perder el equilibrio. Durante unos segundos no supo qué sentir. Rabia, miedo, confusión, nostalgia, todo apareció al mismo tiempo. La primera pregunta salió casi sin pensar. ¿Está vivo? Hubo una pausa breve, lo suficientemente larga para decirlo todo. Sí, pero está muy enfermo.
Las palabras atravesaron el corazón de Sofía. Durante años se había preparado para recibir aquella noticia. Creía que reaccionaría con frialdad, que el tiempo habría apagado el dolor. No ocurrió. Porque el amor puede quedar cubierto por el silencio, pero rara vez desaparece. Apoyó lentamente la frente contra la pared. Cerró los ojos. Recordó la última vez que había visto a su padre en la estación de tren. Recordó aquel abrazo incómodo, las palabras que ninguno de los dos fue capaz de pronunciar, y comprendió que llevaba 11 años imaginando conversaciones que nunca existieron. La voz volvió a escucharse. El Santo Padre no desea presionarla. Solo quiere transmitirle el deseo de su padre. Él escribió una carta. Dice que debe ser usted quien la escuche. Sofía sintió que el pecho le pesaba como nunca antes. Durante años había repetido una misma frase para convencerse de que todo estaba resuelto. Él eligió su trabajo. Aquellas palabras la ayudaban a seguir adelante. Pero ahora aparecía una pregunta distinta. ¿Y si durante todo ese tiempo también había estado sufriendo? ¿Y si ambos habían pasado 11 años esperando exactamente la misma llamada? Las lágrimas comenzaron a caer sin hacer ruido. Una compañera se acercó preocupada. ¿Estás bien? Sofía levantó una mano pidiendo unos segundos más. No podía hablar. No todavía. Al otro lado de la línea, Mateo esperó pacientemente. Finalmente ella consiguió preguntar, ¿él dijo algo sobre mí? La respuesta llegó despacio, como si cada palabra hubiera sido elegida con cuidado. Sí, dijo que no quería que usted recordara sus errores, solo quería que supiera que nunca dejó de amarla. Sofía rompió a llorar. No era el llanto de una hija que acababa de perder a su padre, era el llanto de una niña que, después de tantos años, escuchaba por fin las palabras que había esperado toda la vida. Durante varios minutos no pudo responder, solo respiraba entre lágrimas. Cuando logró recuperar un poco la calma, hizo una última pregunta. Una pregunta que revelaba que, pese a todo, el vínculo nunca había desaparecido. ¿Todavía me reconoce? Mateo no contestó inmediatamente. Miró hacia la habitación 314, donde Pope Leo XIV permanecía sentado junto a Eduardo. El anciano dormía con dificultad, pero incluso mientras dormía, seguía sujetando entre sus manos la vieja cartera de cuero. Entonces respondió con absoluta sinceridad. Hay algo de lo que puedo darle certeza. Cada vez que su padre despertó hoy, pronunció un solo nombre, el suyo. Sofía cerró los ojos, y por primera vez en 11 años dejó de preguntarse quién había tenido la culpa. Solo pensó en una cosa. Todavía había tiempo para llegar. Sin embargo, ni ella ni Pope Leo XIV imaginaban que, antes de ese esperado encuentro, la vieja cartera de cuero de Eduardo revelaría un secreto capaz de cambiar para siempre la forma en que ambos entendían el amor de un padre. A la mañana siguiente la luz entraba suavemente por la ventana de la habitación 314. Eduardo había pasado una noche difícil. Los médicos hablaban en voz baja. Las enfermeras caminaban con esa delicadeza que solo existe cuando saben que un paciente se encuentra en el tramo final de su vida. Pope Leo XIV regresó temprano. No llevaba discursos preparados, ni documentos, solo una pregunta que había permanecido en su corazón desde la noche anterior. Al entrar, encontró a Eduardo despierto. El anciano sonrió con dificultad. ¿La encontró? El Papa asintió lentamente. Sí, hablé con Sofía. Vendrá. Durante unos segundos, Eduardo no reaccionó. Parecía incapaz de comprender aquellas palabras. Luego sus labios comenzaron a temblar. No preguntó cuándo llegaría. No preguntó si lo había perdonado. Solo cerró los ojos y dio gracias en silencio, porque después de 11 años, la esperanza había vuelto a entrar en aquella habitación. Permanecieron varios minutos sin hablar, hasta que el Papa dirigió la mirada hacia la vieja cartera de cuero. Seguía descansando sobre la mesa de noche, tan gastada como el día anterior, tan cuidadosamente protegida como si guardara un tesoro.
con voz tranquila preguntó: «Eduardo, ¿puedo preguntarle qué guarda ahí dentro?». El anciano abrió lentamente los ojos, miró la cartera. Después sonrió con una ternura que Pope Leo XIV aún no le había visto. «Toda mi vida», respondió casi en un susurro. Con enorme esfuerzo extendió una mano. El Papa acercó la cartera. Eduardo tardó varios segundos en abrir el viejo broche metálico. Dentro apenas había unas pocas cosas: una fotografía en blanco y negro, un rosario muy desgastado, el documento nacional de identidad y un papel doblado tantas veces que parecía a punto de deshacerse. El anciano lo tomó con un cuidado infinito, como si sostuviera algo sagrado. «Ábralo usted». Pope Leo XIV desdobló lentamente la hoja. Era un dibujo infantil. Los colores estaban desvaídos. El papel había amarilleado con el paso de las décadas. Pero aún podía distinguirse claramente una casa, un sol enorme, un camino de tierra y 4 personas tomadas de la mano frente a la puerta. En la esquina inferior, escrito con una caligrafía infantil, aparecía un pequeño mensaje: «Para mi papá. Nuestra casa siempre está completa cuando tú estás». El Papa permaneció inmóvil. No era un dibujo extraordinario. Cualquier niño podía haberlo hecho. Y precisamente por eso resultaba tan conmovedor, porque aquel papel no valía nada para el mundo, pero para Eduardo había sido el objeto más importante de toda su existencia. El anciano acarició una de las esquinas ya desgastadas. Lo llevaba en el bolsillo el día que se quedó dormido. Su voz se quebró. Cuando desperté, vi que Sofía ya no estaba. Pensé que se había enfadado porque no miré el dibujo. Quise hablar con ella aquella noche, pero volvió tarde. Luego llegaron otros días, y otros, y nunca encontramos el momento. Una lágrima resbaló lentamente por su rostro. Desde entonces, lo llevé conmigo todos los días, a todas las obras, a todas las ciudades, a cada turno, porque era la única manera que tenía de sentir que ella seguía caminando conmigo. Pope Leo XIV observó el papel durante largo rato. Las dobleces no eran recientes. Aquellas marcas solo podían hacerse después de abrir y cerrar una hoja miles de veces. Comprendió entonces por qué el dibujo estaba tan desgastado. Eduardo no lo había guardado. Lo había vivido. Lo había sostenido en los descansos del trabajo. Lo había mirado durante los almuerzos en soledad. Lo había abierto cada Navidad, cada cumpleaños, cada aniversario que pasaba sin noticias de su hija. Era un pequeño santuario de papel. El anciano respiró con dificultad antes de continuar. ¿Sabe qué es lo peor, Santo Padre? El Papa levantó lentamente la vista. Nunca dejé de mirar este dibujo, pero tardé 40 años en comprender lo que mi hija quería decirme. Volvió a señalar aquellas 4 figuras tomadas de la mano. Yo veía una casa. Ella veía una familia. Yo pensaba en construir paredes. Ella solo quería que yo estuviera dentro de ellas. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio de la habitación. Pope Leo XIV sintió que el dibujo hablaba mucho más que cualquier tratado sobre la familia, porque mostraba una verdad que todos comprendían sin necesidad de explicaciones. Los niños nunca piden padres perfectos, piden padres presentes. El Papa volvió a doblar cuidadosamente la hoja, la devolvió a Eduardo con el mismo respeto con el que un sacerdote devuelve una reliquia. En ese instante, comprendió que aquel viejo papel no era solamente un recuerdo. Era la prueba de que el amor había permanecido vivo durante todos aquellos años, incluso cuando ninguno de los dos encontró el valor para decirlo. Entonces sonó discretamente la puerta. Una enfermera asomó la cabeza, miró al pontífice y pronunció una frase que hizo que el corazón de Eduardo comenzara a latir con una fuerza inesperada. «Santo Padre, Sofía acaba de llegar al hospital». Sofía permaneció inmóvil frente a la puerta de la habitación 314. Había recorrido casi 1000 kilómetros durante la noche. No recordaba gran parte del viaje, solo el sonido constante del motor.
las lágrimas que aparecían sin avisar, y una única pregunta que no dejaba de repetirse. ¿Y si llegaba demasiado tarde? Apoyó lentamente la mano sobre el picaporte. Respiró hondo, pero no consiguió entrar. De repente volvió a tener 28 años. Volvió a estar en aquella estación de tren, con una maleta en la mano, esperando escuchar unas palabras que nunca llegaron. El tiempo parecía haberse doblado sobre sí mismo. Al otro lado de la puerta, Eduardo también esperaba. No sabía si tendría fuerzas para levantarse. Ni siquiera sabía si sería capaz de hablar. Solo sabía que, después de 11 años, su hija estaba a unos pocos pasos. Pope Leo XIV observó a ambos. Comprendió que había momentos en los que ningún sacerdote debía intervenir. No había sermón capaz de sustituir aquel instante. Se acercó a Sofía. Con una voz apenas audible dijo: «No tenga miedo. Su padre lleva 11 años esperando este momento». Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre su mejilla. Después empujó lentamente la puerta. El suave chirrido hizo que Eduardo levantara la vista. Durante unos segundos, ninguno de los dos reaccionó. El anciano parpadeó varias veces, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. Sofía permanecía inmóvil. Era una mujer adulta. Ya no era la niña del dibujo. Ya no llevaba trenzas, ni mochila escolar, pero para Eduardo seguía siendo exactamente la misma hija que una tarde le había regalado un sol dibujado con lápices de colores. Las palabras desaparecieron, los años desaparecieron, el orgullo desapareció. Solo quedó el amor. Eduardo intentó incorporarse. No pudo. Su cuerpo ya no respondía. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Sofía cruzó la habitación casi corriendo, se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su padre entre las suyas. Aquellas manos eran distintas. Las de él estaban endurecidas por décadas de trabajo. Las de ella, acostumbradas a cuidar enfermos. Sin embargo, encajaban perfectamente, como si nunca hubieran dejado de encontrarse. Eduardo abrió la boca varias veces. No conseguía hablar. Finalmente susurró: «Perdóname». Solo eso, una única palabra, la palabra que ambos habían esperado durante 11 años. Sofía rompió a llorar, negó lentamente con la cabeza. «No, no hable ahora, por favor». Pero Eduardo insistió, cada sílaba parecía costarle una respiración. «Perdóname, por no estar, por perderme tu infancia, por creer que el trabajo podía abrazarte por mí». Las lágrimas caían sin descanso sobre la almohada. Sofía apoyó la frente sobre la mano de su padre. Durante varios segundos fue incapaz de responder. Después levantó lentamente la mirada y dijo algo que Eduardo jamás olvidaría: «Papá, nunca dejé de esperarte». La habitación quedó completamente en silencio. Pope Leo XIV bajó discretamente la cabeza. Incluso las enfermeras que observaban desde la puerta sintieron que estaban presenciando algo profundamente sagrado. Sofía continuó hablando entre lágrimas. Cada cumpleaños miraba hacia la puerta. Pensaba que quizá aparecerías de sorpresa. Cuando terminé enfermería, también miré. Cuando nació mi hija, también miré. Siempre pensé que algún día llamarías. Eduardo lloraba sin intentar contenerse. Quise hacerlo, tantas veces, pero cada año que pasaba me parecía más difícil. Creía que ya era demasiado tarde. Sofía apretó con fuerza su mano. Yo también pensaba lo mismo. Y en ese instante ambos comprendieron la tragedia de aquellos 11 años. Ninguno había dejado de amar. Los dos habían dejado que el miedo hablara en su lugar. El Papa dio unos pasos hacia la ventana. No quería interrumpir aquel momento. Desde allí contempló el patio del hospital. Pensó en cuántas familias vivían historias parecidas. Cuántos corazones permanecían separados no por falta de amor, sino por exceso de silencio. Entonces escuchó la voz de Eduardo, muy débil. «Hay algo que quiero darte».
Con enorme esfuerzo señaló la vieja cartera de cuero. Sofía la tomó cuidadosamente. Su padre sonrió. «Ábrela». Ella obedeció. Dentro encontró el dibujo que había hecho cuando era niña. Lo miró unos segundos. Después cubrió su boca con ambas manos. No podía creerlo. El papel estaba desgastado, las esquinas casi deshechas, pero seguía allí. Había sobrevivido al tiempo, a las mudanzas, a los trabajos, a la enfermedad, a 11 años de silencio. Eduardo habló con la voz quebrada. Nunca dejó de acompañarme. Sofía abrazó el dibujo contra su pecho y comprendió por primera vez que su padre nunca había olvidado aquel pequeño regalo. Lo había llevado consigo toda la vida. Aquella sencilla hoja de papel decía más que cualquier explicación, más que cualquier disculpa, más que cualquier discurso, porque demostraba que, incluso en medio de todos sus errores, había existido un amor silencioso que jamás dejó de respirar. Pero Pope Leo XIV comprendió que todavía faltaba algo. Eduardo aún no había leído en voz alta la carta que había escrito para su hija, y esa carta contenía la verdad más importante de toda su vida. Lo que Sofía escucharía en los minutos siguientes transformaría para siempre la imagen que había conservado de su padre durante 11 largos años. La habitación permanecía en silencio. Solo se escuchaba el suave murmullo del oxígeno y el leve temblor de las manos de Sofía mientras sostenía aquel dibujo infantil contra su pecho. Eduardo observaba a su hija con una paz que no había conocido en muchos años. Pope Leo XIV permanecía unos pasos atrás, no como protagonista, sino como testigo, porque comprendía que había momentos en los que incluso el sucesor de Pedro debía limitarse a escuchar. El anciano respiró profundamente. Después miró hacia la pequeña mesa de noche. Allí descansaba la carta. La misma hoja que había entregado al Papa el día anterior. La misma que había permanecido doblada durante semanas, esperando encontrar el corazón adecuado. Con voz apenas audible dijo: «Santo Padre, ¿podría leerla usted?». El pontífice tomó cuidadosamente la carta. La desdobló una vez más. Ahora comprendía que aquellas palabras nunca habían sido escritas para convencer a nadie. Habían sido escritas para una sola persona. Levantó la vista. Sofía asintió en silencio. Entonces comenzó a leer. «Querida Sofía, si estás escuchando estas palabras, significa que Dios tuvo más misericordia conmigo de la que yo merecía. Durante muchos años pensé que un padre demostraba su amor llevando dinero a casa. Creía que cada hora extra era un abrazo, que cada edificio terminado era una forma de decirte que te quería. Hoy sé que estaba equivocado». La voz del Papa se quebró apenas un instante antes de continuar. «Los edificios siguen en pie. Pero los años que no viví contigo, nadie podrá devolverlos». Sofía cerró lentamente los ojos. Cada frase parecía describir exactamente la herida que ambos habían compartido durante tantos años. Pope Leo XIV siguió leyendo. «Perdóname por todas las veces que prometí ir y no fui. Perdóname por cada cumpleaños que cambié por una jornada de trabajo. Perdóname por hacerte creer que no eras importante. La verdad era exactamente la contraria. Eras tan importante para mí que pasé la vida intentando darte un futuro, sin comprender que tu presente me estaba esperando». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Sofía. No lloraba por las ausencias. Lloraba porque, por primera vez, entendía el corazón que había detrás de ellas. El Papa respiró hondo antes de continuar. «Hubo noches en las que abría el dibujo que me regalaste cuando eras pequeña. Lo llevaba siempre conmigo. En los descansos del trabajo, en Navidad, en tu cumpleaños. Cuando me sentía solo, miraba aquella casa que dibujaste y me preguntaba por qué nunca había entendido que tú no necesitabas una casa más grande. Solo necesitabas que yo estuviera sentado dentro de ella». Eduardo cerró los ojos. Las palabras eran demasiado grandes para el poco aliento que le quedaba. Pope Leo XIV hizo una breve pausa. Después leyó el último fragmento. «No sé si podrás perdonarme.
No voy a pedirte que olvides. Sería injusto. Solo quiero dejarte una verdad antes de partir. Nunca hubo un solo día, ni uno solo, en el que dejara de ser orgulloso de ti. Cuando supe que eras enfermera, lloré, porque comprendí que te habías convertido en la clase de persona que yo siempre soñé ser. Alguien que permanece junto a quien sufre. Ojalá yo hubiera aprendido esa lección mucho antes. Si alguna vez abrazas a tu hija, hazlo también por mí. Y dile todos los días que la quieres. No permitas que herede mis silencios. Con todo el amor que nunca supe expresar, papá. Cuando la última palabra desapareció en la habitación, nadie habló. No hacía falta. Sofía se inclinó lentamente sobre la cama, tomó el rostro de su padre entre sus manos, lo miró durante varios segundos, como si quisiera recuperar en un solo instante todos los años perdidos. Después sonrió entre lágrimas, una sonrisa pequeña, dolorosa, pero llena de paz, y pronunció las palabras que Eduardo había esperado escuchar durante 11 años. Te perdono, papá. No porque el pasado haya desaparecido, sino porque no quiero perder también el tiempo que todavía nos queda. Eduardo rompió a llorar. Por primera vez en décadas, ya no lloraba por culpa. Lloraba porque acababa de recibir un regalo que creía imposible: el perdón. Pope Leo XIV bajó lentamente la carta. Comprendió que acababa de presenciar uno de los milagros más discretos y más profundos que existen. No un milagro que venciera a la muerte, sino uno que vencía al resentimiento. Y a veces, ese milagro cambia una vida mucho antes de cambiar un destino. Sin embargo, todavía quedaba una última conversación. Una conversación que transformaría el final de Eduardo en una enseñanza que Pope Leo XIV llevaría consigo mucho después de abandonar aquel hospital. La tarde caía lentamente sobre Sevilla. Los últimos rayos de sol atravesaban la ventana de la habitación 314, tiñendo las paredes de un tono dorado que hacía todo parecer más sereno. Por primera vez en muchos días, Eduardo no tenía el rostro marcado por la angustia. El dolor seguía allí. La enfermedad seguía avanzando, pero el peso que había cargado durante 11 años ya no oprimía su pecho. Sofía permanecía sentada junto a la cama, no soltaba su mano. Como si quisiera recuperar, con aquel simple gesto, todos los abrazos que el tiempo les había robado. Durante largos minutos ninguno de los dos habló. Ya no era necesario llenar el silencio. Ahora el silencio no los separaba, los unía. Pope Leo XIV observaba la escena desde un rincón de la habitación. Pensó que existían dos clases de silencio, el que nace del orgullo y el que nace de la paz. Aquel era completamente distinto al que había encontrado el día anterior. Entonces Eduardo abrió lentamente los ojos, miró al Papa, después dirigió la vista hacia su hija y sonrió. ¿Sabes qué descubrí cuando pensé que iba a morir? Sofía negó suavemente con la cabeza. El anciano respiró con dificultad antes de continuar. Que Dios nunca me preguntó cuántos edificios construí. La habitación quedó completamente inmóvil. Eduardo continuó hablando muy despacio. Nunca me preguntó cuánto dinero gané, ni cuántas horas trabajé, ni cuántas veces fui el primero en llegar a una obra. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Lo único que sentía en el corazón era una sola pregunta. ¿A quién amaste con el tiempo que te regalé? Pope Leo XIV bajó lentamente la mirada. Aquellas palabras no estaban escritas en ningún documento, no pertenecían a ningún tratado de teología, y sin embargo, encerraban una verdad profundamente humana. Eduardo volvió a hablar. Pasé la vida creyendo que debía construir un futuro, pero olvidé vivir el presente. Creía que el amor podía aplazarse, que siempre habría otro cumpleaños, otra Navidad, otro domingo. Y un día descubrí que el calendario nunca promete un mañana. Sofía apretó con fuerza la mano de su padre. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran lágrimas de desesperación.
Eran lágrimas de reconocimiento, porque entendía que aquellas palabras no eran solo una despedida, eran un regalo para ella. Y también para la pequeña hija que la esperaba en Barcelona. Eduardo volvió lentamente la cabeza hacia el pontífice. «Santo Padre, ¿puedo pedirle una última cosa?» «Claro que sí», respondió el Papa. El anciano sonrió débilmente. «Cuando vuelva a Roma y vea a tantos padres, recuérdeles algo». El Papa permaneció atento. «Dígales que sus hijos no necesitan un héroe, necesitan tiempo, necesitan escuchar. Estoy aquí. Cuéntame cómo fue tu día. Estoy orgulloso de ti». Las fuerzas comenzaban a abandonarlo, pero continuó. Porque cuando un niño crece, esas palabras ya no pueden recuperarse. Pope Leo XIV sintió que cada frase quedaba grabada en su memoria. Comprendió que jamás olvidaría aquel hospital, ni aquella habitación, ni a aquel viejo albañil que al final de su vida había terminado construyendo algo mucho más importante que cualquier edificio. Había construido un puente entre un padre y una hija. Un puente entre el arrepentimiento y el perdón. Un puente entre el silencio y el amor. Entonces Eduardo hizo un pequeño gesto hacia Sofía. Ella se inclinó para escucharlo. Con la voz casi apagada dijo: «Prométeme una cosa. Lo que quieras, papá. Cuando tu hija te llame, deja todo por 5 minutos. 5 minutos cambian una infancia. 5 minutos pueden cambiar toda una vida». Sofía cerró los ojos. Asintió mientras las lágrimas recorrían su rostro. «Te lo prometo». Eduardo sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero profundamente tranquila, como la de un hombre que por fin había encontrado descanso. Pope Leo XIV comprendió entonces que acababa de recibir una homilía que jamás habría encontrado en un libro. La había predicado un hombre sin estudios de teología, un hombre que había aprendido demasiado tarde el verdadero significado del amor. Y precisamente por eso, sus palabras tenían el peso de la verdad. Sin embargo, el momento más difícil aún no había llegado, porque, antes del amanecer, Eduardo Morales emprendería su último viaje, dejando en el corazón de Pope Leo XIV una misión que llevaría mucho más allá de las paredes de aquel hospital. Aquella noche, el hospital parecía respirar más despacio. Los pasillos estaban casi vacíos, las conversaciones se habían reducido a susurros. Incluso las máquinas emitían un sonido más suave, como si también comprendieran que había momentos en los que el respeto debía imponerse al ruido. En la habitación 314, Eduardo permanecía profundamente tranquilo. Sofía seguía sentada junto a él. No miraba el reloj, no consultaba el teléfono. Después de 11 años de distancia, había comprendido que ya no existía ningún lugar más importante que aquella habitación. Pope Leo XIV regresó poco antes de la medianoche. Entró sin hacer ruido. Encontró a padre e hija tomados de la mano. Ninguno hablaba. No hacía falta. Algunas reconciliaciones continúan incluso cuando las palabras ya se han agotado. Eduardo abrió lentamente los ojos al sentir la presencia del pontífice. Sonrió. Una sonrisa tan serena que parecía imposible recordar al hombre atormentado que apenas un día antes había entregado una carta temblando en el pasillo del hospital. Con un hilo de voz dijo: «Gracias». El Papa negó suavemente con la cabeza. «No me dé las gracias a mí. Fue usted quien encontró el valor de abrir el corazón». Eduardo respiró con dificultad. Después respondió algo que el pontífice nunca olvidaría. «No, el valor lo encontró ella. Yo solo dejé de esconderme». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el silencio, porque eran verdad. Durante 11 años, el verdadero enemigo nunca había sido la distancia, había sido el miedo a no ser perdonado, el miedo a volver a sufrir, el miedo a descubrir que ya era demasiado tarde. Y aquel miedo había desaparecido. Sofía acarició lentamente la mano de su padre. Después habló con una dulzura que parecía sanar cada rincón de la habitación.
Papá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a montar en bicicleta? Eduardo abrió los ojos con sorpresa. Sonrió. Pensé que lo habías olvidado. Ella negó con una sonrisa entre lágrimas. Nunca lo olvidé. Tú corrías detrás de mí, y cada vez que quería mirar si seguías allí, me decías, no mires atrás, yo no voy a soltarte. La voz comenzó a quebrarse. Cuando crecí, sentí que sí me habías soltado, pero ahora entiendo que nunca dejaste de correr detrás de mí en tu corazón. Eduardo ya no pudo contener las lágrimas. Comprendió que los recuerdos felices habían sobrevivido incluso al dolor, que el amor había permanecido vivo bajo capas de silencio. Pope Leo XIV contempló la escena conmovido. Pensó que el perdón no borraba las heridas, las iluminaba de otra manera. Permitía descubrir que, incluso dentro del sufrimiento, había existido un amor auténtico. Poco después, Eduardo comenzó a respirar con mayor dificultad. Una enfermera entró discretamente, revisó los monitores, miró a Sofía con ternura. No hizo falta explicar nada. Los tres comprendieron que el momento se acercaba. El anciano volvió lentamente la cabeza hacia su hija. Con el poco aliento que le quedaba, pronunció sus últimas palabras completas. «Estoy orgulloso de ti». Sofía rompió a llorar. Aquellas 4 palabras habían llegado 40 años tarde, y sin embargo, habían llegado. Se inclinó sobre la cama, besó la frente de su padre, y respondió sin dejar de sostener su mano. «Yo también estoy orgullosa de ti, papá. Gracias por volver a buscarme». Eduardo sonrió una última vez. Cerró lentamente los ojos. Su respiración fue haciéndose cada vez más pausada, más ligera, más tranquila. Hasta que, con la mano de su hija entre las suyas, descansó en paz. No hubo dramatismo, no hubo desesperación, solo un profundo silencio. El tipo de silencio que no nace de la ausencia, sino del amor finalmente reconciliado. La enfermera apagó discretamente el monitor. Hizo la señal de la cruz antes de salir de la habitación. Pope Leo XIV permaneció inmóvil durante largo rato. No dijo ninguna oración en voz alta, simplemente inclinó la cabeza, porque comprendía que Dios ya había escuchado la oración más importante de aquella noche. No había sido pronunciada con palabras, había sido pronunciada mediante un abrazo. Minutos después, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar Sevilla, Sofía seguía sentada junto a la cama. Sostenía con una mano el viejo dibujo infantil, con la otra, la mano ya inmóvil de su padre. Entonces levantó lentamente la mirada hacia el pontífice. «Santo Padre, ¿cree que él murió en paz?» Pope Leo XIV tardó unos segundos en responder. Finalmente sonrió con una serenidad profunda. Creo que su padre no murió aferrado al pasado. Murió sosteniendo aquello que más había esperado recuperar, a usted. Y hay despedidas que no terminan en una tumba. Continúan viviendo en la forma en que decidimos amar a partir de ese momento. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de Sofía. Sin embargo, Pope Leo XIV sabía que la historia de Eduardo no podía terminar entre las paredes de un hospital, porque el testimonio de aquel humilde albañil tenía algo que el mundo entero necesitaba escuchar. Y unas semanas después, en la plaza de San Pedro, millones de personas descubrirían cómo un hombre desconocido había cambiado para siempre una de las homilías más importantes del pontificado de Pope Leo XIV. 3 semanas después, la plaza de San Pedro volvió a llenarse de peregrinos. Miles de personas levantaban sus teléfonos para fotografiar la fachada de la basílica. Otros sostenían rosarios entre las manos. Familias enteras habían viajado durante días para escuchar la audiencia de Pope Leo XIV. Nadie imaginaba que aquella mañana el Santo Padre no hablaría de política, ni de economía, ni de los conflictos que ocupaban los titulares del mundo. Hablaría de un hombre cuyo nombre casi nadie conocía. Antes de salir al balcón, Pope Leo XIV permaneció unos minutos completamente solo.
Sobre su escritorio descansaban dos objetos: la Biblia y una copia del pequeño dibujo que Sofía había decidido regalarle después del funeral de su padre. Antes de despedirse, ella le había dicho: «Quiero que lo conserve, no para recordar a mi padre, sino para recordar que nunca debemos esperar demasiado para decir te quiero». Aquellas palabras habían permanecido grabadas en su corazón. Cuando finalmente apareció ante la multitud, un largo aplauso recorrió la plaza. El Papa saludó con una sonrisa. Después comenzó a hablar. «Queridos hermanos y hermanas, hace pocos días conocí a un hombre que pasó toda su vida construyendo casas». Hizo una breve pausa. Pero al final de su camino, descubrió que la construcción más importante nunca había sido de ladrillos. Había sido la de su propia familia. Un profundo silencio envolvió la plaza. Pope Leo XIV continuó: «Vivimos en una época que nos convence de que siempre habrá tiempo, tiempo para volver, tiempo para llamar, tiempo para abrazar, tiempo para pedir perdón. Pero el Evangelio nunca nos promete un mañana, solo nos entrega el hoy». Mientras pronunciaba aquellas palabras, el rostro de Eduardo apareció una vez más en su memoria. Recordó sus manos desgastadas, la vieja cartera de cuero, el dibujo infantil cuidadosamente doblado, y aquella frase que jamás olvidaría: «5 minutos pueden cambiar una infancia». El Papa levantó lentamente la mirada hacia la multitud. Muchos padres creen que aman únicamente cuando proveen. Muchos hijos creen que el silencio significa indiferencia. Y mientras unos trabajan para demostrar amor, otros esperan escuchar una sola palabra. La plaza permanecía completamente inmóvil. No era un discurso, era una conversación con millones de corazones. Entonces añadió algo que no figuraba en el texto preparado para aquella audiencia. Dejó a un lado las hojas impresas. Habló desde la memoria, desde la experiencia, desde aquella habitación 314. Si hoy tienen a alguien a quien aman, no esperen al próximo cumpleaños, no esperen a Navidad, no esperen a que la enfermedad los reúna. Llamen hoy, escuchen hoy, abracen hoy, porque hay heridas que necesitan años para abrirse y apenas unos segundos de amor para comenzar a sanar. En distintos lugares de la plaza comenzaron a verse lágrimas. Un matrimonio anciano se tomó de la mano. Un joven abrazó a su madre. Una niña levantó la vista para sonreír a su padre. Nadie conocía la historia completa, y sin embargo, todos parecían reconocer una parte de ella en su propia vida. A cientos de kilómetros de allí, en Barcelona, Sofía seguía la transmisión desde una pequeña sala de descanso del hospital. Su hija estaba sentada sobre sus piernas cuando escuchó al Papa repetir aquellas palabras: «No esperen demasiado para decir te quiero». Cerró los ojos. Comprendió inmediatamente de dónde nacían. Acarició el cabello de la pequeña y, sin pensarlo siquiera, la abrazó con fuerza. «Te quiero muchísimo». La niña sonrió. «Yo también, mamá». Sofía lloró en silencio, no de tristeza, sino porque había decidido que la historia terminaría de forma distinta para la siguiente generación. Ya no habría silencios heredados. Ya no habría abrazos aplazados. Ya no habría palabras guardadas para otro día. Aquella misma tarde llamó a casa antes de comenzar el turno. No porque hubiera una urgencia, simplemente quería preguntar: «¿Cómo estuvo tu día?». Exactamente las palabras que su padre había deseado aprender a decir. Y, en ese instante, comprendió que el verdadero legado de Eduardo no era una carta, ni un dibujo, ni siquiera el perdón. Era haber roto una cadena que llevaba generaciones transmitiéndose de padres a hijos. Una cadena hecha de silencios, y eso era un milagro mucho más grande de lo que cualquiera podía ver. Sin embargo, antes de terminar esta historia, Pope Leo XIV quiso compartir una última reflexión. Una reflexión que resumía todo lo que había aprendido gracias a un humilde albañil que llegó al final de su vida con una carta doblada entre las manos. Han pasado los años. La habitación 314 ya recibe a otros pacientes. Las enfermeras que acompañaron aquella historia continúan recorriendo los mismos pasillos.
Los médicos siguen luchando cada día por regalar tiempo. Y millones de personas nunca sabrán que, entre aquellas paredes sencillas de un hospital, un hombre cambió para siempre el corazón de Pope Leo XIV. Porque la mayoría de los milagros no aparecen en los periódicos, no hacen ruido, no interrumpen el curso de la historia, simplemente transforman un corazón, y cuando un corazón cambia, todo lo demás comienza lentamente a cambiar con él. Semanas después de la audiencia en la Plaza de San Pedro, Pope Leo XIV volvió a abrir la copia del viejo dibujo que Sofía le había regalado. Lo observó durante largo rato. Aquella casa, aquel sol, aquellas 4 figuras tomadas de la mano. Sonrió. Pensó que quizá los niños entienden la vida mucho antes que los adultos. Ellos nunca dibujan cuentas bancarias, ni edificios, ni oficinas. Dibujan personas. Porque, en el fondo, saben que una casa nunca deja de ser solo un edificio, hasta que alguien decide llenarla de presencia. Aquella misma tarde escribió una frase en el margen de su cuaderno personal. No estaba destinada a convertirse en un documento oficial, ni en una encíclica, era simplemente un recordatorio para sí mismo. Escribió: «El tiempo entregado por amor nunca se pierde». Cada vez que volvía a leer aquellas palabras, recordaba a Eduardo. Recordaba sus manos endurecidas por el trabajo. Recordaba la vieja cartera. Recordaba el dibujo doblado miles de veces. Y comprendía que la santidad no siempre aparece donde el mundo la busca. A veces vive escondida en el arrepentimiento sincero de un hombre sencillo. Mientras tanto, en Barcelona, la vida también había comenzado a cambiar. Sofía ya no dejaba pasar un solo día sin abrazar a su hija antes de salir hacia el hospital. Había creado una pequeña costumbre. Cada noche, antes de dormir, ambas compartían una pregunta. ¿Qué fue lo mejor de tu día? Al principio la niña respondía con historias pequeñas, un dibujo, una amiga, un juego. Con el paso de los meses, empezó a contar también sus miedos, sus dudas, sus sueños. Y Sofía siempre permanecía allí, escuchando, sin mirar el reloj, porque había comprendido que escuchar también era una forma de amar. En una pequeña caja de madera guardó 3 objetos: la carta de su padre, el dibujo infantil y la vieja cartera de cuero. No como recuerdos de tristeza, sino como un compromiso. El compromiso de no volver a confundir nunca más el amor con la ausencia. Con el paso del tiempo, su hija comenzó a hacer preguntas. «Mamá, ¿quién era ese abuelo del dibujo?» Sofía sonreía, la sentaba sobre sus piernas y respondía siempre lo mismo. Era un hombre bueno. Cometió errores, como todos nosotros, pero tuvo el valor de pedir perdón. Y eso también requiere mucho amor. Nunca habló de resentimiento. Nunca enseñó a su hija a recordar las heridas. Le enseñó a recordar la reconciliación, porque comprendía que las historias que contamos a nuestros hijos terminan convirtiéndose en la forma en que ellos miran el mundo. Años más tarde, aquella niña crecería escuchando una frase que Sofía repetía casi sin darse cuenta. Nunca esperes demasiado para decirle a alguien que lo quieres. Era la misma enseñanza que había nacido en la habitación 314, la misma que Pope Leo XIV had shared with millions of people, la misma que Eduardo had discovered when he believed that he had no time left. Y quizá esa sea la misma que Pope Leo XIV had shared with millions of people. No le quedaba tiempo. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que esta historia merece ser contada. No porque hable de un papa, ni de un hospital, ni siquiera de un hombre que estuvo a punto de morir, sino porque habla de nosotros. ¿Cuántas llamadas seguimos posponiendo? ¿Cuántos abrazos dejamos para otro día? ¿Cuántas veces suponemos que quienes amamos ya saben lo importantes que son para nosotros? La verdad es que el amor necesita ser pronunciado, necesita tiempo, necesita presencia, necesita gestos pequeños que con los años terminan convirtiéndose en los recuerdos más valiosos de una vida. Si esta historia ha tocado tu corazón, quizá hoy sea un buen momento para hacer algo muy sencillo. Llama a esa persona con la que hace tiempo no hablas.
Abraza un poco más fuerte a quien tienes cerca. Pide perdón si hace falta. Perdona si todavía duele. Y no esperes a que un hospital, una enfermedad o una despedida te recuerden lo que ya sabes en el fondo de tu corazón. Porque, al final de nuestra vida, probablemente nadie nos preguntará cuántas horas trabajamos. Pero muchos corazones recordarán si estuvimos presentes cuando más nos necesitaban. Y ese será siempre el legado más importante que podamos dejar.